¿Alguna vez te has quedado mirando fijamente algo, pero sin estar realmente allí, como si tu cuerpo estuviera presente, pero tu mente estuviera corriendo una maratón invisible a la que nunca te inscribiste? Tal vez sientes que vives con la mente acelerada, saltando de idea en idea, comenzando cosas que no terminas, distrayéndote en medio de tareas simples, olvidando compromisos, sintiendo culpa por retrasos y promesas incumplidas. Tal vez aprendiste a llamarte perezoso, desorganizado, caótico. O peor aún, tal vez alguien más te llamó así. ¿Y si te dijera que nada de eso define quién eres? Hay un dolor silencioso que pocas personas comprenden, el de intentar dar lo mejor de ti y aún así fallar. El de despertar lleno de planes y terminar el día viendo que nada salió como esperabas. El de vivir en guerra con tu propio cerebro. El mundo exige enfoque, constancia, productividad, pero ¿y si lo que te falta no es fuerza de voluntad, sino comprensión? ¿Y si el problema nunca fuiste tú, sino el hecho de que has estado luchando sin un mapa, tratando de navegar un laberinto interno con los ojos vendados? Muchas personas viven así, sin saber que eso tiene nombre, explicación y, aún más importante, camino. Tal vez todo lo que siempre sentiste, la inquietud, la impulsividad, la dificultad para terminar las cosas, el miedo a fallar de nuevo, tal vez todo eso tenga una raíz que no es culpa, sino neurodivergencia. Tal vez lo que necesitas no es más esfuerzo, sino más compasión. Hoy vamos a hablar de eso, de lo que significa vivir con TDAH, de cómo es sentirse fuera de lugar incluso cuando intentas encajar todo el tiempo, de lo que significa estar agotado, pero de tu propia mente. Pero antes de continuar, quiero que respires hondo, porque esta conversación no se trata de un diagnóstico, se trata de una liberación, de encontrar respuestas a una vida entera de preguntas. Y si al final de este viaje te ves reflejado en las palabras que vamos a explorar juntos, quiero que sepas, no estás solo, nunca lo estuviste. Imagina vivir dentro de una mente que nunca se apaga, una mente que salta de pensamiento en pensamiento, como quien salta sobre piedras sueltas en medio de un río turbulento. El trastorno por déficit de atención e hiperactividad, o simplemente TDAH, no es una fase, no es una moda de la era digital, no es el resultado de una mala crianza, del exceso de pantallas o de una simple exageración. Es un trastorno neurobiológico crónico que afecta directamente el funcionamiento de la atención, la autorregulación y el control de los impulsos. Y lo más importante, acompaña a la persona durante toda la vida. En la infancia puede manifestarse a través de la inquietud, la dificultad para concentrarse en clase, la impulsividad que muchos confunden con mal comportamiento. En la adolescencia, el TDAH se transforma. El joven empieza a lidiar con una autocrítica severa, una sensación de no encajar, una procrastinación extrema y muchas veces el inicio de cuadros de ansiedad o depresión. Y en la adultez, el trastorno se esconde en retrasos constantes, listas de tareas sin terminar, cajones llenos de proyectos abandonados, un historial de trabajos cambiados con frecuencia, dificultades para mantener relaciones estables y un cansancio crónico que no proviene del cuerpo, sino del alma. Existen 3 subtipos de TDAH, el predominantemente inatento, el predominantemente hiperactivo, impulsivo y el tipo combinado que reúne características de ambos. En el tipo inatento, la persona se pierde en los detalles, olvida compromisos, le cuesta mantener el enfoque. En el hiperactivo, impulsivo, siente la necesidad constante de moverse, habla en exceso, actúa sin pensar, interrumpe conversaciones. Y en el tipo combinado y se vive en un torbellino. El cuerpo y la mente parecen incapaces de obedecer órdenes simples como esperar, terminar, respirar. El cerebro de quien tiene TDAH funciona de forma diferente. Los estudios de neuroimagen muestran alteraciones en áreas relacionadas con la atención, la motivación y el control inhibitorio. También hay una desregulación en los niveles de neurotransmisores como la dopamina y la noradrenalina. Esto significa que, muchas veces, el problema no es la tarea en sí, sino la forma en que el cerebro procesa la recompensa, el placer, la expectativa y el sentido de urgencia.
Las personas con TDAH tienden a buscar estímulos intensos para mantenerse motivadas. Por eso, muchas de ellas brillan momentos de crisis, en situaciones límite, en entornos que exigen creatividad, pero fracasan en estructuras rígidas y repetitivas. Reconocer que esto es real, que el TDAH tiene una base biológica, que afecta a millones de personas en el mundo, que no es una invención de la mente, es el primer paso para romper un ciclo de culpa y vergüenza que puede arrastrarse durante años. Saber que no es debilidad, ni falta de carácter, ni inmadurez, es liberador. Y a partir de ese reconocimiento, podemos comenzar a reconstruir hábitos, autoestima, identidad. Si te ves reflejado en estas palabras, no te asustes. No eres un error de fábrica. Simplemente tienes un tipo de mente que necesita estrategias diferentes, un lenguaje propio, un ritmo más amable. Y vamos a explorar eso juntos. Tal vez lo que más duele no sea el diagnóstico en sí, sino la cantidad de veces que lo intentaste y fallaste, porque quien vive con TDAH no es alguien que no lo intenta. Todo lo contrario. Es alguien que se despierta con esperanza, crea planes mentales grandiosos, se promete a sí mismo que esta vez será diferente, solo para, horas después, verse nuevamente sepultado por el caos, la distracción, el desánimo sin nombre. Es como correr tras tu propia sombra en una maratón emocional donde el premio nunca llega, y cada fallo, cada recaída, cada tarea sin terminar, se convierte en un ladrillo invisible que construye el muro del autojuicio. Las personas de afuera no ven esto, solo ven lo que falta, lo que no se hizo, lo que quedó a medias, y entonces dicen, solo necesitas organizarte, solo concéntrate, solo tienes que querer. Pero nadie ve las noches en vela intentando concentrarse. Nadie siente el corazón acelerado cuando tratas de terminar algo y tu mente grita por otro estímulo. Nadie presencia el pánico paralizante de una hoja en blanco, de una conversación difícil, de un compromiso que ya empezó tarde antes de salir de la cama. El TDAH roba pequeñas victorias del día a día y con eso va, silenciosamente, minando la confianza de quien lo carga. Empiezas a verte como alguien que no puede, y esa etiqueta se adhiere a tu piel. ¿Cómo se llama eso? Creencia de incapacidad. Un ciclo perverso que convierte cada intento en un fracaso anunciado. El dolor de decepcionarte contigo mismo es uno de los más crueles, porque viene desde dentro. No necesita público, solo un espejo. Pero, ¿y si te dijera que el esfuerzo que haces es real, incluso cuando no se ve? Que el simple hecho de luchar contra tu propia distracción cada día ya consume más energía mental que la mayoría de las personas usa para realizar una tarea. Que tu lucha no es pereza, sino resistencia silenciosa. El TDAH no anula tu voluntad, solo cambia la ruta. Pero eso no significa que no puedas alcanzar el destino. El dolor de fallar cuando realmente te esforzaste es profundo, pero no tiene por qué ser definitivo. Cuando miramos ese dolor con acogida, con ciencia, con terapia, con estrategias, puede transformarse, no en éxito inmediato, sino en comprensión. Y la comprensión es el terreno donde la autoestima vuelve a florecer. Mereces saber esto. Tu esfuerzo vale, incluso cuando el mundo no lo ve, incluso cuando el resultado no aparece, incluso cuando tú mismo lo dudas. El simple hecho de estar aquí, escuchando estas palabras, ya demuestra que no te has rendido, y eso ya es una victoria. Es difícil poner en palabras la soledad de un niño que crece escuchando que él es el problema, que no se queda quieto, que habla demasiado, que molesta a los demás, que necesita comportarse como los compañeritos. No entiende por qué no puede permanecer sentado en su pupitre mientras la maestra habla. No entiende por qué le cuesta tanto concentrarse en una tarea sencilla cuando todos a su alrededor parecen hacerlo con facilidad. Solo lo siente. Siente que hay algo mal en él, y esa sensación se adhiere al alma. La infancia de alguien con TDAH suele estar marcada por miradas de reproche, castigos desproporcionados, notas frecuentes en la agenda escolar. Fulano no termina las actividades. Mengana no presta atención. Su hijo está interrumpiendo la clase. Pocos adultos tienen la preparación o la sensibilidad
para darse cuenta de que eso no es desinterés ni rebeldía, sino un pedido silencioso de ayuda. El niño intenta encajar, intenta obedecer, pero la mente corre, el cuerpo se inquieta, las palabras se escapan, y entonces llegan los apodos crueles, las comparaciones injustas, las notas bajas, el mensaje reforzado de que nunca va a lograrlo. Y cuando eso se repite muchas veces, lo que era un rasgo neurológico se convierte en un trauma emocional, porque el niño crece creyendo que es el error y no que simplemente posee una forma diferente de funcionar. Interioriza el fracaso, crea defensas. Algunos se vuelven agresivos, otros se retraen, algunos desarrollan ansiedad severa, otros caen en la depresión incluso antes de la adolescencia, pero en todos algo se rompe, el sentido de pertenencia. Padres y maestros, casi siempre bien intencionados, pueden convertirse en agentes de dolor cuando no hay comprensión sobre el TDAH, el exceso de correcciones, los regaños en público, la falta de escucha. Todo eso va moldeando la identidad de un niño que no se siente lo suficientemente bueno. Aprende a esconder lo que siente, a mentir para evitar un regaño, a callarse para no equivocarse. Y ese silencio se arrastra hasta la adultez, un silencio cargado de rechazo, vergüenza y miedo de ser quien realmente es. Pero hay algo que necesitas escuchar. Nada de eso define quién eres. El niño que fuiste hizo lo mejor que pudo con lo que tenía. Si creciste sintiéndote inadecuado, fuera de lugar, demasiado diferente, quiero recordarte que esa diferencia no es un defecto. Es solo un desajuste entre el mundo y tu forma única de existir. Y ahora, como adulto, puedes comenzar a reescribir esa historia con más verdad, con más compasión y con menos culpa. Tal vez hoy sea el momento de mirar al niño que fuiste y decirle: tú no eras un problema, eras un milagro intentando sobrevivir en un mundo que no te comprendía, y solo eso ya lo cambia todo. Dentro de la mente de alguien con TDAH existe un universo entero, vibrante, palpitante, repleto de ideas que brotan como fuegos artificiales, una tras otra, en sucesiones casi imposibles de controlar. Es una mente que no conoce el botón de pausa, que se entusiasma con todo al mismo tiempo, pero que sufre para mantener el enfoque en una sola dirección. La mente hiperactiva es, al mismo tiempo, motor y prisión. Es capaz de crear proyectos brillantes en minutos y de olvidarlos poco después. De sumergirse en un hiperfoco casi sobrenatural sobre un tema fascinante y de desconectarse por completo de la realidad que la rodea. Por eso, el TDAH conlleva una dualidad dolorosa, un potencial inmenso, pero que choca con un funcionamiento inestable, un talento notable, que se esconde detrás de olvidos, retrasos, distracciones e impulsos. Es como tener un auto deportivo con el motor más potente de la carretera, pero con los frenos fallando y el volante desalineado. La sensación es la de estar siempre al borde del descontrol, incluso cuando por fuera todo parece estar bajo control. La creatividad intensa, el pensamiento no lineal, la sensibilidad exacerbada, todos estos son rasgos comunes entre personas con TDAH. Muchos son artistas, emprendedores, inventores, solucionadores de problemas. Piensan fuera de la caja porque nunca lograron encajar dentro de ella. Pero el mismo cerebro que crea, que inventa, que maravilla, también confunde. Olvida fechas importantes, habla sin pensar, procrastina sin querer. Y ahí entra la culpa. Y con la culpa, el juicio. Y con el juicio, el miedo de ser descubierto como inadecuado. Esa hiperactividad no está solo en el cuerpo. Muchas veces ocurre en el silencio de la mente. Incluso en reposo, quien tiene TDAH está pensando en 1000 posibilidades. Dormir puede ser una batalla. Relajarse, un desafío. Meditar, casi imposible. Porque el cerebro siempre está en alerta, siempre saltando de un pensamiento a otro, siempre tratando de encontrar sentido en el caos. Y cuando la mente no descansa, el cuerpo enferma. Llega el agotamiento, la ansiedad, los olvidos que parecen señales de un fracaso personal. Pero aquí hay algo que necesita decirse en voz alta. Esta mente no está defectuosa, es diferente.
Y toda mente diferente necesita ser comprendida, no combatida. Necesita apoyo, estructura, adaptación, no etiquetas ni castigos. Cuando se canaliza con amor, orientación y herramientas adecuadas, la mente hiperactiva se convierte en una fuerza de creación e innovación que transforma todo lo que toca. No tienes que luchar contra tu propio cerebro. Puedes aprender a bailar con él, a vivir con él, a crear con él, no tratando de domar la tormenta, sino aprendiendo a navegar dentro de ella. Llega un momento en la vida en que el TDAH deja de ser solo un desafío escolar y empieza a tocar todas las áreas de la existencia: el trabajo, las relaciones, la organización del hogar, las finanzas, el sueño, la alimentación, todo. Y lo que antes se veía como inquietud o desatención comienza a transformarse en una colección de pequeños fracasos cotidianos que se acumulan como una tormenta silenciosa. Los adultos con TDAH a menudo cargan con un historial de empleos interrumpidos, promesas incumplidas, agendas llenas de notas adhesivas y alarmas que suenan pero no resuelven. El sentimiento que queda: incompetencia, una sensación crónica de estar decepcionando siempre a alguien, incluso a sí mismos. En el ámbito laboral, el TDAH puede manifestarse en retrasos, dificultad para cumplir plazos, desorganización física y mental, pérdida de foco en tareas repetitivas, dificultad para establecer prioridades, y aunque haya inteligencia, talento y buena voluntad, el rendimiento oscila, y esa oscilación, a los ojos de jefes y compañeros, se confunde con irresponsabilidad. Llegan los despidos, o aumenta la autoexigencia, o ambas cosas al mismo tiempo. Y cuando el trabajo se convierte en un campo minado, el adulto con TDAH empieza a dudar de su propio valor. En las relaciones, la cosa puede ser aún más delicada. Olvidar aniversarios, interrumpir conversaciones, cambiar de tema a mitad de una frase, prometer algo y no cumplirlo, dejar cosas a medias, todo eso hiere. Y quienes conviven con alguien así, a menudo interpretan esas acciones como desinterés, egoísmo o incluso falta de respeto. Pero lo que no se ve es el esfuerzo inmenso que hay detrás de cada pequeño intento de acertar. Las personas con TDAH no aman menos, simplemente aman de forma diferente, más impulsiva, más intensa, a veces más confusa, pero profundamente sincera. Y cuando ese amor no se comprende, se convierte en una fuente más de dolor. Y en casa, el caos continúa. El fregadero lleno, los compromisos olvidados, la dificultad para mantener la rutina, la procrastinación que se esconde detrás de la pantalla del celular o de tareas infinitamente reorganizadas sin conclusión. El desorden no es solo externo, refleja un mundo interno sobrecargado donde todo sucede al mismo tiempo y nada parece encajar. Y cuando la vida adulta exige organización, disciplina, constancia, la persona con TDAH se ve en un campo de batalla invisible, intentando sobrevivir en silencio. Es ahí donde nace la culpa, una culpa ácida que corroe desde dentro. Culpa por no ser un mejor compañero, un padre o madre más presente, un profesional más estable, un adulto funcional. Pero aquí va una verdad que debe resonar dentro de ti. No estás fallando por falta de amor o esfuerzo. Estás luchando por vivir con una mente que funciona a otro ritmo y lo estás haciendo sin un manual. Cuando empezamos a mirar estas dificultades con empatía y conciencia, todo cambia, porque no eres perezoso, ni desordenado, ni inestable. Eres alguien que lucha todos los días contra un sistema que no fue diseñado para tu forma de funcionar. Y aún así, estás aquí, intentando, escuchando, buscando ayuda. Eso no es un fracaso, eso es valentía. Para muchos adultos, el diagnóstico de TDAH llega como un susurro tardío que de repente resuena demasiado fuerte. Es como si, en un solo instante, toda una vida pasara a verse a través de una nueva lente. Aquellas escenas que antes estaban cargadas de culpa, vergüenza e insuficiencia, ahora adquieren contexto. Entonces no era solo falta de esfuerzo. Entonces no era solo desorganización. Entonces no era solo una manía mía. El diagnóstico no borra el dolor del pasado, pero ofrece algo que quizás siempre faltó: un nombre para el caos. Y más aún, un camino.
Descubrir que tienes TDAH en la adultez puede ser liberador, pero también puede ser abrumador, porque junto con la comprensión llega el duelo. El duelo por el niño que recibió críticas injustas, por la adolescencia perdida en intentos de encajar, por la vida adulta marcada por tropiezos que tal vez podrían haberse evitado si alguien hubiera visto antes. Es un duelo silencioso, íntimo, que solo quien lo vive entiende. El duelo de quien se da cuenta de que luchó demasiado, con muy pocas herramientas. Pero hay una luz en ese proceso, porque el diagnóstico, aunque llegue tarde, es una llave. Abre puertas a una nueva forma de verse a uno mismo. Permite que la persona se reconecte con su historia, esta vez con más amabilidad. Desde el momento en que la etiqueta cambia de incompetente a neurodivergente, también cambia la forma en que uno se mira. Lo que antes se interpretaba como una falla de carácter, ahora se comprende como un desafío clínico, y eso lo transforma todo. Muchos adultos cuentan que tras el diagnóstico, por fin lograron perdonarse, perdonar las promesas no cumplidas, las relaciones perdidas, los trabajos abandonados, los sueños interrumpidos. Porque ahora entienden que no estaban fallando, solo estaban intentando sobrevivir dentro de una mente que nadie les había ayudado a descifrar. Y esa conciencia, por sí sola, es una forma poderosa de sanación. Si recibiste este diagnóstico más adelante en la vida, o si estás empezando a sospechar que podría tener sentido para ti, quiero que sepas, no es demasiado tarde. Nunca es tarde para conocerte. Nunca es tarde para cambiar la narrativa. Nunca es tarde para comenzar de nuevo con una mirada distinta, una mirada que te acoge, que comprende, que respeta tus límites y valora tus potenciales. No estás roto, estuviste mal interpretado. Y ahora que te ves con más verdad, puedes por fin vivir con más libertad. Cuando se habla del tratamiento del TDAH, muchas personas todavía reaccionan con resistencia, miedo o incluso prejuicio. Tal vez ya hayas escuchado frases como «no quiero depender de medicación», «eso es solo una excusa» o «todos tenemos un poco de eso». Y es comprensible. La forma en que se ha tratado la salud mental durante tanto tiempo dejó heridas profundas, especialmente en quienes siempre fueron tachados de exagerados, perezosos o desordenados. Pero la verdad es simple y liberadora. Buscar tratamiento no es debilidad, es un acto de valentía. El TDAH es una condición neurobiológica crónica y, como cualquier condición crónica, puede y debe ser tratada de manera multidisciplinaria. Eso significa que no existe una solución mágica, única y milagrosa. El tratamiento involucra un conjunto de estrategias integradas que, combinadas, ayudan a construir una vida más funcional, equilibrada y liviana. Muchas veces el primer paso es la psicoterapia. Un espacio seguro donde puedas explorar tus dolores, patrones, traumas y formas de pensar moldeadas a lo largo de tu vida. Terapias como la cognitivo-conductual, TCC, han demostrado excelentes resultados en el tratamiento del TDAH, ayudando a las personas a desarrollar autoconocimiento, organización emocional y técnicas prácticas para afrontar los desafíos del día a día. Otra parte importante del tratamiento, en muchos casos, es la medicación. Y aquí es necesario quitarle el peso a este tema. Medicamentos como el metilfenidato o la lisdexanfetamina no son drogas para volverte más productivo. Son reguladores neurológicos que ayudan al cerebro a funcionar con mayor estabilidad. No anulan lo que eres, reducen el ruido, el caos interno, permitiéndote acceder a tus capacidades con más claridad. La decisión de tomarlos o no debe hacerse con acompañamiento médico y cada persona responde de manera única. Pero el punto es, la medicación no es una prisión, es una herramienta. Además, existen estrategias complementarias extremadamente eficaces, técnicas de organización personal, como el uso de temporizadores, agendas visuales, bloques de tiempo y refuerzos positivos. La práctica regular de ejercicio físico que ayuda a liberar dopamina y mejorar el enfoque. Alimentación equilibrada, sueño regulado, pausas conscientes. Y para quienes puedan, el acompañamiento de profesionales como neuropsicólogos, psiquiatras e incluso coaches terapéuticos especializados puede brindar un apoyo adicional. Muchas personas relatan que, al iniciar el tratamiento,
se sintieron reconectadas consigo mismas, como si una niebla empezara a disiparse. Lo que antes era solo frustración se convierte en claridad. Lo que era cansancio se vuelve esperanza. Y lo más hermoso, el tratamiento no te convierte en otra persona. Te ayuda a ser quien siempre fuiste, pero sin la sobrecarga constante de luchar contra tu propia mente. Tú mereces esa ligereza. Mereces vivir con menos dolor y más comprensión. El tratamiento no es el final de tu libertad. Es, muchas veces, el primer paso hacia una vida con más autonomía, equilibrio y verdad. Cuando se vive con TDAH, la rutina puede sentirse como una cuerda floja entre la intención y la ejecución. Tú sabes lo que hay que hacer. El problema no es la ignorancia, es la implementación. Las ideas existen, los objetivos están claros, pero entre el pensamiento y la acción hay un abismo lleno de distracciones, impulsos, cansancio y sobrecarga mental. Por eso, más que fuerza de voluntad, lo que necesitas son las herramientas adecuadas, pequeñas estrategias que convierten el caos en estructura, sin apagar tu espontaneidad. Una de las más eficaces es la técnica Pomodoro. Trabajar en bloques de tiempo cortos, generalmente 25 minutos de concentración total, seguidos de 5 minutos de descanso. Parece simple, pero para alguien con TDAH, este método crea una sensación de urgencia controlada, a la vez que ofrece una recompensa clara. La pausa ayuda a esquivar la procrastinación y la impulsividad, dos de los mayores obstáculos del día a día. Otra herramienta valiosa es el uso de listas de verificación visuales. Así es, listas, tableros, mapas mentales. El cerebro con TDAH responde mejor a estímulos concretos que a abstracciones. Tener tareas visibles, con marcadores de progreso, ayuda a mantener el enfoque. Esto sirve tanto para tareas laborales como para rutinas personales como cepillarse los dientes, hacer la cama o tomar un medicamento. Todo lo visual se vuelve más fácil de seguir. El uso de aplicaciones de organización, como Trello, Notion o Google Calendar, también puede marcar la diferencia. Con una advertencia, solo funcionan si son simples y directas. Las personas con TDAH tienden a abandonar sistemas complejos, así que empieza en pequeño. Establece prioridades diarias, usa colores para separar categorías, define solo 3 grandes metas al día y celebra cada una al cumplirla. Otra práctica fundamental es el autoconocimiento emocional. Saber identificar cuando tu mente está por entrar en sobrecarga, cuando la ansiedad comienza a tomar el control, cuando el cansancio mental se convierte en bloqueo. La autorregulación emocional es una habilidad que se puede entrenar con apoyo terapéutico, meditación guiada y escritura terapéutica. Y no subestimes el poder de detenerte 5 minutos, cerrar los ojos y simplemente respirar. Esa pausa puede evitar horas de frustración. También crea rituales de inicio y fin de tareas. Las personas con TDAH tienen dificultad para empezar y terminar. Crear un ritual, como poner una canción específica, encender una vela, usar ropa cómoda o avisar a alguien que vas a comenzar algo, ayuda a preparar el cerebro para entrar en modo ejecución. Y al terminar, agradécete por haber hecho lo que pudiste. No minimices tus pequeños logros. Y por último, cultiva lo que llamamos autocompasión activa. Eso significa reemplazar el debería haberlo hecho por lo estoy intentando. Cambiar el nunca lo logro por hoy fue difícil, pero mañana lo intento de nuevo. El TDAH no va a desaparecer, pero con las herramientas adecuadas deja de ser un enemigo invisible y se convierte en un compañero al que aprendes a conocer, respetar y gestionar. Tienes derecho a funcionar de forma diferente y tienes derecho a vivir con más ligereza. Las herramientas están ahí, no para hacerte igual a los demás, sino para ayudarte a ser tú mismo, con más equilibrio y menos sufrimiento. Convivir con alguien que tiene TDAH puede ser un desafío, pero el desafío no está solo en el OT, está sobre todo en la forma en que percibes y reaccionas ante su comportamiento.
Muchos compañeros, padres, profesores y colegas viven en una tensión constante entre empatía y frustración. Al fin y al cabo, ¿cómo comprender a alguien que siempre llega tarde, que olvida compromisos importantes, que parece ajeno a las reglas sociales más básicas? ¿Cómo amar a alguien que, a veces, interrumpe, se dispersa, actúa por impulso, incluso cuando jura que va a mejorar? La clave está en una palabra: comprensión. El TDAH no es una elección, no es negligencia, no es indiferencia. Es una forma de funcionamiento neurológico que afecta la atención, la memoria, el control emocional y la motivación. Por eso, quien convive con alguien con TDAH necesita entender que ciertas actitudes no son señales de falta de respeto, son síntomas. Cuando miramos al otro con esa lente, el juicio da paso al acogimiento y la relación comienza a transformarse. Si eres madre o padre de un niño con TDAH, debes saber que necesita mucho más apoyo que castigo. Necesita estructura, pero también afecto. Necesita límites, pero con escucha activa. Y sobre todo, necesita sentirse amado, a pesar de las dificultades, no por lo que logra hacer. Las críticas constantes solo refuerzan el sentimiento de no ser suficiente. En su lugar, celebra cada pequeño avance. Crea rutinas claras, usa recordatorios visuales, ten paciencia con los olvidos y celebra los aciertos como grandes logros, porque para él o ella lo son. Si eres pareja de alguien con TDAH, recuerda que este trastorno puede afectar la comunicación, la planificación y la empatía emocional. A veces no recordarán lo que hablaron ayer, no porque no les importe, sino porque su cerebro está sobrecargado. Puede que parezcan desorganizados, pero por dentro están tratando de administrar decenas de pensamientos a la vez. El diálogo honesto, combinado con acuerdos de rutina y apoyo mutuo, marca la diferencia. Creen sistemas juntos, usen recordatorios compartidos, hablen sobre los detonantes, no para cambiar a la persona, sino para aprender a vivir mejor juntos. Si eres educador, compañero de trabajo o amigo, comprende que el comportamiento de alguien con TDAH puede confundirte. Pero antes de juzgar, pregunta: ¿cómo puedo ayudarte a organizar esto? O, ¿quieres que hagamos esta tarea juntos? Ayudar a alguien con TDAH es ofrecer estructura sin invadir, es apoyar, sin infantilizar. Y cuando ese apoyo se da, florece la confianza. Por encima de todo, quien vive con TDAH necesita personas que validen su dolor, y no que lo minimicen, que reconozcan el esfuerzo invisible, que sepan que un simple recordatorio puede ser un ancla poderosa, que entiendan que el amor, para ser real, necesita adaptarse a las necesidades del otro. Convivir con alguien con TDAH no se trata de tener paciencia infinita, se trata de desarrollar conciencia. Y cuando esa conciencia se transforma en acción, nace un vínculo más fuerte, más empático, más verdadero. Vivir con TDAH es, muchas veces, existir en contraste con el mundo. Es tener una mente que funciona a su propio ritmo, dentro de un sistema que valora la constancia, la disciplina y el pensamiento lineal. Es convivir con la sensación de estar siempre un paso atrás, siempre en deuda contigo mismo y con los demás. Pero dentro de ese recorrido hay algo que muchos no ven y que quizás tú tampoco hayas notado aún. Existe una fuerza inmensa detrás de tu historia, una fuerza construida en el silencio de las madrugadas en las que volviste a intentar organizarte, en los momentos en que nadie te entendió pero seguiste adelante, en el esfuerzo diario por no rendirte, incluso cuando todo parecía escaparse de las manos. Quien vive con TDAH necesita, desde temprano, desarrollar mecanismos de supervivencia, creatividad para improvisar cuando olvida algo importante, flexibilidad para lidiar con las consecuencias de una impulsividad no planeada, sensibilidad aguda para captar señales emocionales y adaptarse a entornos hostiles. Estas estrategias, creadas casi por instinto, revelan una inteligencia adaptativa increíble. Aprendiste a sobrevivir sin un manual, y solo eso ya demuestra el poder que llevas dentro. El dolor de sentirse diferente puede convertirse en fortaleza cuando se transforma en conciencia.
La diferencia que antes dolía pasa a reconocerse como una forma única de talento. La sensibilidad se convierte en empatía. La impulsividad se canaliza en acción. El pensamiento acelerado se organiza en creatividad explosiva. ¿Cuántas personas conoces que piensan rápido, crean soluciones fuera de lo común, brillan en momentos de crisis? ¿Cuántos grandes nombres del arte, la ciencia, la literatura y el emprendimiento han sido diagnosticados con TDAH? Lo que el mundo llama problema, muchas veces es solo una manera rara de ver la realidad desde un ángulo que pocos pueden alcanzar. Pero para que esa fuerza florezca, necesitas dar un paso esencial: resignificar tu dolor, dejar de verte solo como alguien que falla y comenzar a verte como alguien que resiste, alguien que no encaja porque nació para crear nuevos espacios, alguien que, incluso exhausto, vuelve a intentarlo, que aún perdido busca un camino, que aunque no sepa cómo, continúa. Tú no eres tu distracción, no eres tu procrastinación, no eres tus crisis de sobrecarga. Eres la persona que se levanta cada día con ganas de intentarlo, que libra una batalla interna sin testigos, que ha sobrevivido a años de juicio y aún así es capaz de sonreír, amar, soñar. Y eso, esa fuerza silenciosa, constante, resistente, es lo que te hace extraordinario. Tú no eres un error de programación, eres un código raro, complejo, lleno de posibilidades. Y con el apoyo adecuado, con las herramientas adecuadas, con las personas adecuadas, ese código puede crear cosas que el mundo jamás imaginó. Llegaste hasta aquí, leíste, escuchaste, reflexionaste. Tal vez te viste reflejado en palabras que nadie había dicho en voz alta. Tal vez, por primera vez en mucho tiempo, sentiste que alguien realmente te comprendía. Pero antes de que esta conversación termine, hay algo que necesito que grabes muy dentro de ti. Tú no eres tu diagnóstico. Eres una persona compleja, intensa, profunda, que lleva dentro no solo síntomas, sino historias, batallas, cicatrices y sueños. El TDAH es parte de ti, pero no es todo lo que te define. Es una lente, no una etiqueta. Es un desafío, no una condena. Y aunque haya dolor, dificultad y frustración, también hay luz, movimiento, genialidad, sensibilidad. El mismo cerebro que te hace olvidar compromisos es el que genera ideas brillantes. El mismo impulso que te mete en líos es el que te hace actuar cuando nadie más se atreve. La misma inquietud que te quita el sueño es la que te lleva a cuestionar, buscar, explorar. No eres menos, eres diferente. Y lo diferente puede ser absolutamente hermoso. Si creciste sintiéndote fuera de lugar, comparado, exigido, debes saber que nunca estuviste solo. Millones de personas pasan por lo mismo cada día, y cada una que decide conocerse, tratarse y respetarse, ayuda a abrir el camino para que otros hagan lo mismo. Ya no necesitas fingir que todo está bien, ni tratar de encajar en un molde que nunca fue hecho para ti. Lo que necesitas es acogimiento, estrategias, claridad y, por encima de todo, una mirada más amable hacia ti mismo. Que esta conversación haya sido un abrazo, que te haya hecho comprender que no eres perezoso, ni desorganizado, ni estás roto. Simplemente estás intentando funcionar en un mundo que nunca te explicó cómo. Pero ahora sí lo sabes, y con ese saber puedes comenzar a crear una nueva forma de vivir, con menos culpa, con más conciencia, con más respeto por tus propios límites y más orgullo por cada uno de tus pasos. No necesitas curarte de quién eres, necesitas encontrarte. Y cuando eso sucede, todo cambia, porque nadie puede vivir tu historia por ti, pero tú puedes reescribirla y convertirla en algo profundamente verdadero, valiente y tuyo. Y si algún día dudas de ti, vuelve aquí. Relee cada palabra. Recuerda la fuerza que llevas dentro y dilo en voz alta. Soy más grande que cualquier etiqueta. Soy un universo en construcción.